cómo va la evaluación del desempeño, esos trabajos para aplicarlo y cómo va el asunto del aumento para los maestros y maestras de la República Dominicana. La evaluación del desempeño que ya tiene 5 meses de retraso en su aplicación, porque según la Asociación Dominicana de Profesores, esto es retroactivo al mes de octubre del año pasado. Entonces, te cuenta octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Mi temor es que la evaluación, que yo no, para mí se va a aplicar este año, lo que yo no sé cuándo. Cuando termine de aplicarse y se comiencen a aplicarle los incentivos a los docentes, si son 10 meses de atraso, espero que el Ministerio de Educación no encuentre que son muchos recursos que hay que entregarle a un solo maestro. Porque especialmente a los maestros nuevos, que si reciben una evaluación, qué sé yo, si es la mínima 17%, bueno, pero el 17%, cuando usted se lo aplica a los 50,000, ¿a cuánto le equivale? Y si llegan a la máxima 32% de 50, ¿cuánto es? Y luego multiplicarlo por 10. Entonces, para que no terminemos algo y entonces empecemos otra diatriba, ¿eh? Por no hacer las cosas a tiempo. Y con el aumento que yo le digo a los maestros que no se desesperen, porque según los acuerdos, eso es para el mes de abril y todavía estamos en el mes de febrero. Así es que, buenos días, profesor Juan Valdés, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días, don Julio. ¿Cómo se siente usted y todos nuestros televidentes y seguidores en YouTube y en las redes sociales? Interesantes sus preguntas. Yo estoy medio agripado ahora, pero vamos a ver cómo combatimos esta gripe. Así es que, Si lo ha notado todas las mañanas, ahora la temperatura llega hasta 20 grados. Señores, estamos a nivel de aire acondicionado general. Este así país es. está como Bogotá todas las mañanas. Y eso causa muchas alergias respiratorias y ese tipo de cosas. O sea, hay mucha gente como usted. Bueno, sus cuestionamientos sobre la evaluación de desempeño son muy válidos. De hecho, la evaluación de desempeño debió iniciar en octubre pasado y lo personal yo puedo ver es que la evaluación de desempeño estaría iniciando a inicios del próximo año escolar. Realmente no hay forma ya de que la evaluación de desempeño se haga en este año escolar, porque todavía están pendientes los procesos de contratación para la elaboración del marco de referencia, de los instrumentos, del entrenamiento del personal que va a realizar la evaluación. Y esto no es posible hacerlo antes del inicio del próximo año escolar o hasta, perdón, el inicio del próximo año escolar. Se está trabajando en esto. Ya por suerte, lo más importante de la evaluación de desempeño está listo, que es el marco referencial de la evaluación. Se ha llegado a un acuerdo sobre la contextualización de la evaluación de desempeño. Hay varias comisiones que han trabajado precisamente conceptualmente en su realización, pero todavía está pendiente que se hagan las contrataciones públicas para llevar este marco conceptual a la práctica. También hay aspectos correspondientes, les insisto, al entrenamiento del personal que haría la evaluación de desempeño. Ustedes recuerdan que la evaluación de desempeño del año 2017 estuvo plagada de irregularidades y una de las más marcadas era la referente al personal que iba a hacer la evaluación a las escuelas de la práctica docente. En muchos casos, como en el caso de los docentes de lenguas extranjeras, se enviaban personas a evaluar a los docentes de inglés y de francés que no hablaban ninguno de estos dos idiomas y les pedían a los docentes de lenguas extranjeras que dieran la clase en español. Muchos otros eran inclusive estudiantes de la carrera de educación que tenían mucho menor nivel
que aquellos a los cuales ellos iban a evaluar o a quienes iban a evaluar. Entonces, nosotros estamos tratando de que en esta ocasión irregularidades como esas no se den. Algo muy importante sobre la evaluación de desempeño es que es indispensable que los docentes entiendan claramente en base a qué se les va a evaluar, cuáles serían los criterios de evaluación, cuáles son las dimensiones, los estándares, los indicadores, los criterios que se van a usar para evaluarlos. Y yo quisiera en esta ocasión, una vez más, insistir en que todos los docentes del país deben descargar el archivo PDF que está en Internet, que contiene los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Ese es un documento que se puede descargar fácilmente del Internet y ahí ustedes pueden empezar a estudiar, por ejemplo, las dimensiones que corresponden a la evaluación del desempeño docente, que son las mismas que tienen que ver con el concurso de oposición. O sea, los concursos de oposición se basan en los mismos estándares. Y déjenme proyectársela en pantalla una vez más para que puedan, si no lo han visto, quienes no lo han visto, que lo dudo, ver este documento que se llama precisamente Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente. Ahí están contenidos los estándares, las dimensiones, los indicadores generales que se tomarán en cuenta para la evaluación de desempeño docente. Entonces, es indispensable que los docentes conozcan esto, aunque habrá una campaña de orientación y de formación al respecto. Muchos de los criterios de estos estándares no coinciden con la realidad escolar del día a día de la escuela dominicana. Por esto nosotros, desde la ADP, que somos parte de la Comisión de Evaluación de Desempeño Docente, hemos trabajado junto a las autoridades en contextualizar estos estándares y contextualizar los indicadores que se utilizarán para evaluar a los docentes. Los estándares hacen referencia a un ideal, pero ese ideal depende de un contexto. La práctica docente está condicionada por su realidad escolar. Por lo tanto, si una persona va a ser evaluada, debe serlo en base a su realidad, no en base a ideales que no existen en las escuelas públicas dominicanas. Nosotros pasamos un año completo trabajando con el Ministerio de Educación en garantizar que esté contextualizada la próxima evaluación de desempeño. De hecho, esos 187 indicadores sí, que tienen los estándares fueron reducidos marcadamente y tuvimos que analizar uno por uno cuáles de estos son realmente medibles e identificables en la realidad escolar pública dominicana. Esa es una garantía que no se había dado antes, porque a veces cuando se evalúa a los docentes, se les exigen cosas que no coinciden con su realidad. El nivel de carencias, de déficit con que operan las escuelas públicas dominicanas impide un desempeño docente de excelencia. Realmente, el docente no incide en más de 30% de las variables y factores asociados a la calidad de la educación y del aprendizaje. Entonces, la evaluación de desempeño no puede basarse únicamente en temas de instruccionismo, sino en la realidad en la cual el docente imparte la instrucción y se desarrolla en la escuela pública. El déficit de medios y recursos para el aprendizaje, los problemas de infraestructura escolar, la ausencia de políticas socioeducativas que puedan realmente atacar las necesidades y remediar las necesidades
del estudiantado en su contexto, en su comunidad, en su hogar, tienen un impacto marcado en lo que un docente puede lograr. Entonces, el desempeño docente debe evaluarse en base a la realidad de la escuela pública, no en base a ideales que no existen en el contexto de la escuela pública. Y la comisión de la ADP que está trabajando junto con el Ministerio de Educación, de la cual yo soy parte, se ha asegurado de que los criterios de evaluación se ajusten a la realidad del docente. Ahora está pendiente que se lleven a cabo las licitaciones para precisamente elaborar los instrumentos y el marco preferencial para llevar a la realidad lo que ya en teoría se ha concebido. Hay otro aspecto, les reitero, que tiene que ver con el entrenamiento del personal que trabajará en la evaluación de desempeño. Y el tercer aspecto tiene que ver con hacer saber a los docentes los criterios en base a los cuales se les va a evaluar. E inclusive, desde la ADP, quienes trabajamos en la Comisión para la Evaluación de Desempeño, hemos también concebido proveer entrenamiento y preparación a los docentes para la evaluación del desempeño, que se les informe, se les oriente. Gran parte de las razones por las cuales muchos graduados de la carrera de educación reprueban los concursos, por ejemplo, tiene que ver con que no se les prepara adecuadamente y no se les orienta adecuadamente. No queremos que lo mismo pase con la evaluación de desempeño, porque realmente la fuente de la cual salen los criterios para la evaluación de desempeño es la misma que aquella de la cual sale el concurso de oposición docente. Eso, don Julio, en general, es la respuesta a su pregunta. Muy buena, muy buena respuesta. No, y de acuerdo con usted, porque me van a evaluar. Yo siempre estoy poniendo aquí casi todos los días un ejemplo de una maestra en Villamella de inicial, 50 muchachitos de 4 años, ella sola. Imagínese usted cómo usted maneja, puede lograr esos indicadores en ese grado con esos 50 niños, usted solo, seguro en un aula que no tiene la capacidad para recibirlo, que no tiene la ventilación, que no tiene la iluminación, toda esa serie de factores, ¿verdad? Entonces luego quieren echarle la culpa al docente. El Estado se quiere valer de su propia falta para castigar a los otros. Bueno, nosotros en la Comisión de Evaluación de Desempeño, quienes representamos a la clase docente y también a los técnicos, hemos pasado todo un año de debates y de posiciones firmes sobre los criterios, los indicadores en base a los cuales se debe evaluar a los docentes. Y uno de los mayores puntos y de mayores logros tiene que ver con la contextualización de la evaluación del desempeño. Eso que usted acaba de describir, lo que requiere es una evaluación contextualizada. Dígase, ok, los estándares requieren que yo agote las 5 etapas, los momentos distintos. Vamos a tomar el nivel inicial. En el nivel inicial se trabaja por momentos, como usted ha propuesto, el nivel inicial. En el nivel inicial se trabaja por momentos. Pero hay un momento que muy difícilmente pueda agotar un docente cuando viene el trabajo grupal. Porque si usted tiene 50 niños y usted es una sola maestra, las estrategias que usted puede utilizar ahí ya no son de un nivel inicial, sino de un centro de cuidado. En este país, el nivel inicial, sinceramente, trabaja más como un daycare, como una guardería de niños pequeños, que como un sistema de enseñanza para el nivel inicial. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones, tampoco hay el suficiente personal y mucho menos los recursos. Hay un tema en el nivel inicial que tiene que ver con la higiene, que a mí me preocupa mucho.
El nivel inicial, señores, se da prácticamente en el suelo. Yo he visitado escuelas porque llega un momento, por ejemplo, en el nivel inicial, en que los niños tienen que dormir y les Sí, toca dormir en el piso, pero para perfecto. dormir en el piso deben tener unas colchonetas. Esas colchonetas siempre deben estar limpias, higienizadas, y también el medio ambiente del aula tiene que estar limpio e higienizado porque es una edad en la cual los niños están muy propensos a enfermedades. Eso es muy típico. Yo que dirijo un colegio, por ejemplo, que es un colegio bilingüe internacional, veo la gran dicotomía, la gran diferencia entre el nivel inicial en un centro privado que tiene los estándares y lo que pasa en las escuelas públicas. Y gran parte de eso tiene que ver con el tamaño de la clase, el tamaño del grupo, porque hay muchas escuelas que tienen muy buenos salones del nivel inicial. Sin embargo, ese salón tiene el doble de la cantidad de niños que puede manejar una maestra y encima de eso no tienen asistente. Para evaluar a las maestras del nivel inicial, ahí nosotros con las autoridades vamos a tener que utilizar criterios muy especiales porque hay un marcado déficit y es de personal en el nivel inicial. Por no hablar de que en el nivel inicial se trabajan las operaciones concretas más que las operaciones conceptuales. Entonces, los niños requieren mucho de lo que se llama la inteligencia senestésica. Dígase, el aprender jugando, haciendo, manipulando, utilizando físicamente recursos. Y muchos de esos recursos brillan por su ausencia en la escuela. Por lo tanto, eso tiene un impacto en el desempeño del docente. El desempeño del docente, insisto, está fuertemente condicionado por el medio ambiente en que se ejerce la docencia y por los recursos con los que se cuentan, más el tamaño de la clase. Mire, me tengo que reír porque hay un parte de este personal, tiene una hija que trabaja en un colegio privado. Y entonces ella dice, mi hija es especialista, ¿verdad?, en la educación inicial, pero ella en su aula, todos los años, ¿tú sabes cuántos estudiantes tiene? ¿Cuántos son que le inscriben? 12 o 13. Dice, 12 o 13. Entonces, yo digo 12 o 13 y hasta con un ayudante, Claro. contra 50 solo. Qué bueno es así. ¿Eh? Bueno, don Julio, y el tema del ayudante, mucha gente no entiende. Yo trabajo acreditación internacional en América Latina y cuando a mí me toca ir a evaluar un centro educativo para acreditarlo como una escuela de verdad, hay estándares que tienen que ver con la seguridad y la vida, que en Claro. este país prefieren ignorarlos, porque yo estoy seguro que no es que lo desconocen, no, es que prefieren ignorarlos. El tema de tener un asistente en el nivel inicial tiene que ver primero con la seguridad, segundo con el diseño curricular, porque en el nivel inicial se trabaja por momentos. Tercero, con la etapa de desarrollo físico y cognitivo que atraviesa un niño del nivel inicial. Entonces, aquí utilizan el nivel inicial desde una perspectiva instruccionista, que es una escuela que hace rato fue inclusive desfasada del nivel primario y secundario, mucho menos en el nivel inicial. Entonces, es bueno que usted diga eso, porque para evaluar a las docentes del nivel inicial habrá un especial cuidado, deberá haberlo. Igualmente con los docentes de lenguas extranjeras. Nosotros, en esta ocasión, y lo digo como presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que es como estoy participando en la Comisión de Evaluación de Desempeño, nosotros no vamos a permitir que quienes vayan a evaluar a los docentes de lenguas extranjeras sean personas que no tengan dominio de la lengua que enseña el docente, porque si no, la evaluación sería una farsa. Usted puede decir que la enseñanza es la misma en todas las áreas, pero eso es falso.
los docentes de lenguas extranjeras reciben en la universidad entrenamiento sobre las metodologías, sobre los enfoques de enseñanza de lenguas extranjeras. La enseñanza de ciencias y matemáticas es muy distinta a la enseñanza de una lengua extranjera, y utilizar los mismos instrumentos que se utilizan para evaluar a un docente de ciencias, para entonces querer evaluar a un docente de lenguas extranjeras, es incorrecto. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta que usted decía que tenía? No, que los docentes están preguntando era sobre la evaluación y sobre el aumento para los maestros, que cómo va eso. Bueno, todavía nosotros estamos en un pequeño debate con relación a esa escala. Usted conoce la Orden Departamental 29-2014. La Orden Departamental 29-2014 fue la que estableció el rango de incentivo que se da a un docente según su desempeño, que va desde un 13% hasta un 32%. Entonces, usted decía que un docente, por ejemplo, nuevo, que tiene un sueldo de 50,000 pesos, si llega a la evaluación de desempeño al nivel más bajo, que es un 13%, tendría que recibir un incentivo de 6,500 pesos. Sin embargo, como usted está hablando de que la evaluación de desempeño se va a hacer por retroactivo, se pagaría por retroactivo el incentivo, y la evaluación de desempeño debió haberse realizado a inicios de este año escolar y no se hizo. Entonces, a ese momento, fácilmente, un docente tendría 10 meses de retroactivo. Y si usted calcula, por ejemplo, un 13% de 50,000 pesos, que es un sueldo típico de un docente, usted está hablando de que ese docente que tuvo el peor desempeño tendría que recibir por lo menos 65,000 pesos acumulados de incentivo. Y su incentivo por desempeño sería de unos 6,500 pesos. Pero si usted tiene un docente que gana 50,000 pesos y recibe una evaluación de desempeño docente con una calificación excelente, tendría un incentivo de un 32%. Usted está hablando de que ese incentivo sería equivalente a 16,000 pesos. Ahora, usted multiplica esos 16,000 pesos y ese docente con una calificación excelente por el retroactivo tendría que recibir alrededor de 10 meses de retroactivo, y esto es equivalente a 160,000 pesos, más la calificación del incentivo, que sería unos 16,000 pesos. Entonces, nosotros esperamos que la evaluación de desempeño se haga lo antes posible, pero siendo objetivos, hasta principios del próximo año, no hay forma, del próximo año escolar, quiero decir, no hay forma de llevar a cabo la evaluación de desempeño docente todavía. La evaluación de desempeño docente tendría que realizarse con el inicio del año escolar 2024-2025, que sería en el próximo mes de septiembre. Pero